42. Punto 42. En 160 ya voy por aquí así. En 175, ¿cuánto he acumulado? Punto 82. 175. Estoy por aquí así. En 180 ya he acumulado el 90%, más o menos por aquí así. Perdón. 180, sí. De 180 a 185. A ver, aquí acumulo hasta punto. Por aquí así. A ver, ya me perdí. 170, ya iba. Punto 42. Hasta 175. Punto 82. Ah, ya. Aquí era punto 82 nomás. Hasta aquí nomás. El otro era punto 89. Por aquí así. El otro es punto 92. Aquí no cambia mucho. Y hasta que llego a 190, que llego al 1. Esta de aquí es basada ya no en las marcas de clase, sino en los intervalos. No sé si ven la diferencia. Aquí en la marca de clase me da más o menos la mitad de esa probabilidad. Esta es más precisa. ¿Por qué les digo que es más precisa? Fíjense en el cálculo del cuartil. Punto 20, en la mediana. Vamos con la mediana. La mediana aquí da más cercano a 172, que es la verdadera mediana, ¿verdad? Para calcular la mediana debe tener todos los datos. Pero si yo no tengo todos los datos, sino que tengo la tabla de frecuencia, podría calcular la mediana utilizando esta ojiva. Si quiero calcular, por ejemplo, el cuartil 3. El cuartil 3 le pega más o menos aquí. Sería aquí por 174, 173 punto algo. Es decir, se lo puede gráficamente, con una regla, tratar de ver cuánto puede aproximar el cuartil. Si tienen los datos, yo les pediría que saquen el cuartil exactamente. Si no tenemos los datos, o tenemos demasiados datos, y podemos graficar los IVA, podemos hacer el cuartil. O los percentiles. Ayer también hablamos de los percentiles, hablamos de los deciles, ¿verdad? No hablamos de los deciles, hablamos de los percentiles, de los cuantiles y los cuartiles. Cuantiles, cuartiles y percentiles. No, percentiles no hablamos, ¿no? Ni deciles. Ah, ya. Decil, el decil I, es por decir así, el cuantil I sobre 10. Así como el cuartil I era el cuantil I sobre 4. ¿Verdad? El cuartil 1 es el cuantil 3, un cuarto, ¿verdad? 0.25. El percentil I es el cuantil I sobre 100. Esto sí hablamos ayer, de los cuantiles. Perdón, el martes. El martes sí hablamos de los cuantiles. Y hablamos de los cuartiles. Lo que no hablamos fue de los deciles y de los percentiles. Pero el cuartil es el más general de todos, ¿no? Perdón, el cuantil. Cuantil es el más general de todos, ese sí vimos. Los deciles dividen en 10 grupos las observaciones. Mientras que el percentil divide las observaciones en 100 grupos. El cuartil, o los cuartiles, en 4 grupos. ¿Sí? Con esto, ya ayer vimos medidas de tendencia central, media, mediana, vimos moda, hablamos de medidas de dispersión, como el rango, la varianza, la desviación estándar, hablamos del mínimo y el máximo, hablamos de los estadísticos de orden también el día de ayer, y el día de hoy hemos hablado sobre los histogramas, los IVA y la tabla de frecuencia. Con eso más o menos tenemos terminada la parte de estadística descriptiva univariada. Falta un par de cositas que les voy a enseñar a continuación. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta sobre esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Entonces, tenemos una tarea. La tarea es la siguiente. El día de hoy vamos a averiguar los pesos de cada uno. Nuestros pesos. ¿Sí? Al averiguar los pesos, con los pesos vamos a hacer todo lo que hicimos con las estaturas. Es decir, la tarea tienen que preguntar pesos a cada compañero. Preguntar pesos a cada compañero. Para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer poco antes de que acabe la clase, cada cabeza de columna le va a preguntar los pesos a su columna. Y al final los pone en la pizarra para todos. ¿Qué les parece? Esos van a ser los datos, los pesos. No mientan con su peso, por favor. Que fíjense que aquí no sabemos cuál es cuál, ¿no? Excepto quizás los más bajitos y los más altos. ¿Ah? Vamos a hacer en libras. En libras. ¿Alguien no sabe su peso en kilos? ¿O alguien no sabe su peso en libras? ¿Usted no sabe cuánto pesa? Estime. No sabe, no nos quiere decir. Eso mejor se olvida uno, ¿verdad? Ahí usted más o menos trate de decirnos un valor que usted crea. ¿Ya? Entonces ya mismo el cabeza de cada columna recoge. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer diagrama de cajas. Diagrama de cajas. Diagrama de tallo y hojas. Diagrama de tallo y hojas. Van a calcular y van a hacer histogramas y ojivas. Las ojivas, recuerden que preferimos la que está hecha en función de los intervalos. ¿Sí? Ojivas en función de los intervalos. Van a hacer también a calcular media, mediana, varianza, desviación estándar. Desviación estándar y rango. Hay una medida de dispersión más que hablamos ayer. ¿Se acuerdan cuál era? Una medida de dispersión que mencioné ayer. Rango intercuartil. Rango intercuartil. ¿Por qué no lo estoy mandando a calcular los cuartiles y el rango intercuartil? Porque para hacer el diagrama de cajas necesitan calcular los cuartiles y el rango intercuartil, porque acuérdense que tienen que marcar los valores aberrantes. ¿Sí? También van a calcular el decil 7, el percentil 78 y el cuantil 0.62. Esa es la tarea. El percentil 78. Percentil 78 y el cuantil 0.62. Moda. ¿Cuál es el peso que está de moda? Y eso que no hicimos talla de pantalón. Sí, no imagínense. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Fecha, martes. Este martes que viene. La tarea es para el martes. A ver. Estamos 16 más 5, 21. Martes 21. Me trae la tarea, ¿sí? Martes 21 de mayo.
¿Alguna pregunta que tenga sobre la tarea? ¿Sobre lo que se espera? Sí. La ojiva. Sí. Sino que esta ojiva es basada en los intervalos y es mejor representación de la ojiva. Esta la preferimos, mejor dicho. Pero también hay autores que hacen la de allá. ¿Ya? Preferimos este de aquí. La ojiva, aparte de para aproximar percentiles y deciles, puede servirme para lo siguiente. Mire, yo aquí tengo una ojiva de, digamos, los hombres o las mujeres, y yo aquí tengo la ojiva de los hombres. ¿Qué puedo ver? Que generalmente, por ejemplo, para acumular el 50% o la mediana, las mujeres son antes que los hombres. Al tener esta curva de acá a la derecha, la de los hombres, y esta es la de las mujeres, implica que generalmente las estaturas de los hombres son mayores que las estaturas de las mujeres. Ojo, podría haber una mujer alta, si se da cuenta. Podríamos ver una mujer alta, como también podría haber hombres altos. Y también puede haber hombres bajos. ¿Ya? Pero esto de aquí querría decir que en general los hombres son más altos. En el sentido de que, por ejemplo, el 50% de las mujeres tienen estatura menor que este valor, mientras que el 50% de los hombres tienen estatura menor que este valor. Hay más hombres, en este caso, que son más altos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, cuando uno ve una ojiva que una está a la derecha de otra, eso quiere decir que probabilísticamente o estocásticamente los hombres son más altos que las mujeres. ¿Ya? Estocásticamente. No he comprobado eso se me ocurrió como un ejemplo. Pero puedo estar comparando dos inversiones. Puedo estar comparando dos drogas para reducir el azúcar. ¿Sí? A eso voy. Las ojivas también me permiten hacer comparaciones. De hecho, para comparar, las ojivas son más útiles que los histogramas. Los histogramas a veces tengo que verlo en dos, ¿no? Se me hace un poco más difícil. Muy bien. Veamos un poquito más de cosas de la estadística univariada y la próxima clase vemos estadística bivariada. Y luego de eso estamos listos para una lección. Es decir, la lección va a ser para el jueves próximo. ¿Ya? Prepárense para eso. Ayer hablábamos de la media, ¿verdad? Y de la varianza, de la desviación estándar. Vamos a hablar hoy día de ciertas funciones o ciertos cambios que puedo hacer en las variables. Por ejemplo, yo puedo que tenga una muestra X y esas muestras o esas variables las cambie como una función lineal y diga y igual a más bxy. ¿Cuándo pudiera ocurrir eso? Supongamos que xy está en grados Celsius o grados Fahrenheit y yo los quiero transformar a grados Celsius. Para transformar de grado Fahrenheit a grado Celsius, ¿cómo se hace? ¿Cómo se transforma de grado Fahrenheit a Celsius? Y tengo el Fahrenheit, le resto 32 y multiplico por 5 novenos y esto me da el centígrado, ¿no? Note que es lo mismo que decir centígrado es igual a 5 novenos Fahrenheit menos 32 por 5, 160 novenos. Es de la forma y igual a más bx. Si usted quiere, a vale menos 160 novenos y b vale 5 novenos. Entonces, hay veces que uno necesita hacer una transformación de la variable. Pero esta transformación se la debo aplicar a cada observación, ¿verdad? Esto se hace para i igual 1 hasta n. La pregunta es, ¿tengo que volver a calcular la media y la varianza para los y's? ¿O hay alguna relación entre la media y la varianza de las desviaciones estándar de los y's
y la media y la varianza es la desviación estándar de los X. Vamos a ver esa relación. En el caso de estadísticos como la mediana o los cuartiles, como la mediana se supone que es una observación, simplemente se le aplica la función y ya sale. Pero en el caso de medias y varianzas no es tan simple. Vamos a probar los siguientes resultados. Vamos a plantearlos como teoremas. Bajo estas condiciones, teorema, vamos a ponerlo aquí, teorema. Bajo estas condiciones que están aquí, la media de Y es igual a A más B, la media de X. La varianza de Y, note que antes no le había puesto un subíndice a la varianza. Ahora le pongo un subíndice para indicar que es de Y o que es de X. La varianza de Y es igual a B cuadrado por la varianza de X. Antes de demostrar esos dos teoremas, ese teorema, note una cosa, ¿no? Si usted agrega una constante, la varianza no se afecta. Aquí la A desaparece. No sé si se da cuenta de eso. La varianza es como un mandrake, desaparece la A. Entonces, el sumar una constante a otra variable no afecta a la varianza. Sí afecta a la media, pero no afecta a la varianza. El multiplicar una variable por una constante afecta a la media y la varianza, pero en el caso de la varianza se eleva al cuadrado de la constante. ¿Sí? Probemos esos dos teoremas. ¿Dónde está el borrador? Probemos ese teorema. Ese teorema con dos partes. Y barra se supone que es 1 sobre n, la sumatoria igual 1 hasta n de y sub i. ¿Verdad que sí? Sumo los y y lo divido para n. Pero los y sub i son a más b x sub i. Estoy reemplazando simplemente y sub i por la transformación. Aquí vamos a separar las sumas. Vamos a hacer la sumatoria de A, por un lado, más la sumatoria de B por X sub I. Lo único que he hecho es aplicar la propiedad asociativa de la suma. Estoy sumando en distinto orden. ¿Cuánto es la suma de A n veces? NA. Aquí B sale como factor común, ¿no? B, sumatoria igual 1 hasta n de x. Y ahora todo es cuestión de meter el 1 sobre n adentro. ¿Qué pasa el 1 sobre n cuando multiplico NA? Simplifica el n, ¿no? Y queda A. El 1 sobre n multiplica la sumatoria de x y ¿qué queda? X bar. Y con eso probamos la primera parte del teorema. Y cuando yo hago una transformación lineal, esto de aquí es define una línea recta entre y x, ¿verdad? Entonces, la media de y obedece la misma función lineal en términos de la media de x. Vamos a comprobar entonces que en la varianza se elimina el a. ¿Ya? Vamos a comprobar que en la varianza se elimina el a. Calculemos la varianza de y, 1 sobre n menos 1, ¿verdad? Sumatoria igual 1 hasta n. La definición dice y menos y barra al cuadrado. ¿Verdad que esa es la definición de varianza que vimos el día de martes? Y se supone que es, vamos a hacer aquí así,
Es A más BXI. Eso es Y. Y barra, ya probamos en la primera parte que Y barra es A más BX barra. Lo único que estoy haciendo aquí es reemplazar el Y por la transformación en términos del X. Y el Y barra, ya probamos que es A más B Y barra, X barra. Ahora destruimos paréntesis. ¿Qué va a pasar con las A's? ¿Sí ve que se van a ir? La A desaparece de la varianza. La A desaparece. Me queda solamente BXI menos BX barra. Como factor común voy a poner BXI menos X barra todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Ok. Pues aquí está fácil, ¿no? Porque esto es 1 sobre n menos 1, sumatoria igual 1 hasta n. El cuadrado se reparte, ¿no? B cuadrado de xi menos x barra al cuadrado. B cuadrado sale como factor común. Queda b cuadrado por 1 sobre n menos 1, sumatoria igual 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Ya vemos que queda b cuadrado por la varianza de x. Y con eso comprobamos la segunda parte. ¿Les pareció difícil? ¿Comprendieron cada paso o hay algún paso que no quedó muy claro? Aprovechen ahora y díganme. A veces quizás pongo, como uno sabe algo, dice me salto de aquí a acá y de repente no lo vieron. ¿Ok? Intuitivamente, ¿qué es lo que está pasando aquí cuando yo sumo una A? ¿Por qué desaparece la varianza? Si yo tengo unos datos aquí, digamos que tengo esos datos, que este es mi X, y yo a X le sumo una constante 5 y defino así mi Y. El Y simplemente van a ser los mismos datos, pero movidos hacia la derecha, ¿verdad? Pero la variación entre ellos no cambia. ¿Sí se dan cuenta de eso? La variación entre ellos no cambia. Por esa razón, las varianzas no se ven afectadas cuando sumo una constante. Si multiplico, sí. No es lo mismo expresar algo en metros que en kilómetros. No es lo mismo expresarlo en Fahrenheit que en Celsius. Las varianzas sí se ven afectadas cuando multiplico por una constante. Una consecuencia, un corolario de este teorema es que la desviación estándar de Y es igual a B por la desviación estándar de X. Es decir, otra vez, la desviación estándar, cuando hago la transformación lineal A más BX, no se ve afectada por A, pero el B simplemente se multiplica por la desviación estándar original. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esos resultados? Son dos resultados matemáticos que los podemos ver, ¿no? ¿No hay preguntas? Vamos entonces a la estadística bivariada. Todavía tenemos tiempo para eso. Sí. Estadística bivariada. Pronto vamos a tener datos de estatura y de peso. Lo que no vamos a tener, ¿dónde es el borrador? Acá. Lo que no vamos a tener es cuáles estaturas y pesos son de la misma persona. Hay situaciones en las que no solo tengo una medición por individuo, sino que puedo tener dos mediciones por individuo. Por ejemplo, yo puedo preguntar en cada persona, deme su estatura y deme su peso. Entonces, cada persona va a tener una estatura y un peso.
O podría yo preguntar, deme el gasto de publicidad del mes, gasto de publicidad y sus ventas. Es decir, en una compañía cada mes puedo ir viendo cuánto gastó en publicidad y cuánto vendió con respecto a un producto en particular, ¿verdad? O podría preguntar, deme la dosis de un insecticida, que aplicó en alguna casa versus cantidad de bichos. No digan la palabra bicho en Puerto Rico, se ofenden. ¿En serio? Entonces, aquí estamos hablando de datos que ya no solamente tomo una medición por individuo o por observación, sino que tomo dos mediciones. Si yo hubiera tomado el día de martes a cada uno de los que estaban aquí el peso y la estatura, hubiera tenido 56 números, ¿verdad? Sin embargo, igual hubiera sido 28 observaciones. Creo que me manché. Igual hubiera sido 28 observaciones. El número de observaciones tiene que ver con el número de individuos. En cada individuo puedo tener varias medidas. Eso es el número de variables. Porque aparte de medir estatura y peso, pude haberles medido la presión arterial. Pude haberles medido el nivel de azúcar en la sangre. O el nivel de triglicérido. Entonces yo puedo tener más de una observación, más de dos inclusive, por individuo. Vamos a ver qué tipo de estadísticas podemos calcular cuando tenemos varias observaciones, o cuando tenemos más de una observación por individuo. En este caso, dos observaciones. Vamos a suponer que por cada individuo yo tengo dos observaciones, X1 y Y1, y X y Y. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, hasta XN, YN. Entonces no tengo una, sino dos observaciones por individuo. Primera cosa, podríamos hacer es gráficos. Un gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Lucen más o menos así. Acá pongo X. Acá pongo Y. Y yo puedo graficar aquí, por ejemplo, un punto. X1, Y1. Y este sería un puntito. ¿Cuál punto sería? El punto X1, Y1. Podría graficar X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, 5, 6. Y quizás tenga una nube de puntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí X pudiera ser la estatura y aquí Y pudiera ser el peso. En este gráfico, note, yo me inventé estos puntos, ¿no? Pero a mayor estatura, mayor peso. Generalmente, para una persona que mide 1,90, pesar 220 libras es verse flaco. Para una persona que mide 1,60, pesar 220 libras es ser muy gordo, ¿no? Entonces, porque entre estatura y peso generalmente hay una relación creciente. Entre más alto es uno, más pesa. ¿Verdad que sí? Bien. Pudiera ser también, en algún caso, que la relación entre dos variables es decreciente. Esa podría ser otra opción. La relación es decreciente. Por ejemplo, precio versus ventas. En la mayoría de productos, no en todos. Los productos de lujo no es así, pero en muchos productos, cuando yo pongo más caro, vendo menos. Así sucede en algunos productos. ¿Verdad?
O de pronto, cantidad de ejercicios versus presión arterial. También pudiera ser que tenga una relación decreciente. El borrador, acá está. Me manché. Ya. Pudiera ser que no haya relación. ¿Sí? Pudiera ser que entre X y Y se vea completamente aleatorio la nube de puntos. Y pudiera ser que no haya ninguna relación entre X y Y. Pudiera ser también que entre dos variables hay una especie de relación primero decreciente, luego creciente, como una cuadrática, ¿no? Esas cosas, esos casos pudieran darse, y muchos otros casos. Pero me voy a concentrar ahorita en estos cuatro porque vamos a introducir un concepto estadístico que se llama la covarianza. ¿Cómo vamos a definir la covarianza? La covarianza entre X y Y se define como 1 sobre n menos 1, sumatoria igual 1 hasta n, xy menos x barra, y menos y barra. Se parece a la varianza. ¿Se acuerdan que la varianza era s al cuadrado? En cambio ahora tenemos xy menos x barra por y menos y barra. De hecho, si usted define, usted puede sacar la covarianza entre x consigo mismo, va a ser la varianza de x. La covarianza de una variable consigo mismo es su varianza, porque tendría xy menos x barra por xy menos x barra, sería xy menos x barra al cuadrado. ¿Para qué sirve este asunto de la covarianza? Para entenderla mejor, vamos a volver a estos gráficos que están acá. Imaginémonos que la media de x, más o menos el promedio va a estar por aquí, ¿no? Aquí así por el centro de los datos. Y la media de y, más o menos estará por aquí así en el centro de los datos, ¿verdad? Media de x y media de y. Vamos a hacer nuevos ejes. Ya no en 0, 0. Aquí era 0, 0. Ahora vamos a hacer nuevos ejes aquí en x barra y y barra. ¿Por qué razón? En el cuadrante de aquí, xy menos x barra, y en el cuadrante de acá también, xy menos x barra es positivo. ¿Por qué decimos que es positivo? Porque de este lado, del lado derecho, todos los puntos están a la derecha de x barra. Entonces yo restarle xy menos x barra va a quedar mayor o igual que 0. ¿Sí? Mientras que cuando estoy a la izquierda de x barra, xy menos x barra va a ser negativo. A la izquierda, xy menos x barra va a ser negativo o 0, ¿no? ¿Qué sucede con el término y menos y barra? Si estoy por encima de y barra, es decir, de y barra para arriba, y menos y barra será positivo, ¿verdad? O no negativo. Acá también, y menos y barra será positivo. Si estoy por debajo de y barra, ¿qué va a pasar? Y menos y barra será negativo. Acá también, y menos y barra será negativo. Pensemos ahora en el término que está aquí. Xy menos x barra por y menos y barra. El producto de ambos. Ese término, en este cuadrante, en el cuadrante de acá, ese término será positivo o negativo. Positivo porque ambos son positivos, ¿verdad? Y en el cuadrante de acá,
Ahora tengo positivo por negativo, aquí será negativo. ¿Y el cuadrante de acá? ¿Y el cuadrante de acá? ¿Qué vemos aquí? La mayoría de los puntos caen en lugares donde el término que voy a sumar es positivo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que aquí, como hay una relación creciente, la mayoría de los puntos caen en el cuadrante de aquí y el cuadrante de acá? Porque hay la relación creciente. Entonces, como la mayoría de los puntos son positivos, generalmente para este gráfico, la covarianza de X y Y va a ser mucho mayor que 0. Mucho mayor que 0. En cambio, fíjense lo que pasa en este gráfico de acá. Asimismo, hago ejes en X barra y Y barra. Los signos van a ser lo mismo, ¿no? Más, menos, menos. En este gráfico de acá, ¿qué notamos? Como es decreciente, la mayoría de las observaciones caen en los cuadrantes donde el producto es negativo y pocas caen donde el producto es positivo. Entonces, en un caso así, la covarianza de X y Y será mucho menor que 0. Entonces, cuando la covarianza es alta y positiva, generalmente hay una relación creciente entre las dos variables. Cuando la covarianza es negativa, pero es un número alto, entonces hay una relación decreciente entre las variables. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso de acá, cuando no hay relación? Positivos, negativos, positivos, negativos. ¿Cuáles hay más, positivos o negativos? Parece casi lo mismo, ¿no? Y en magnitudes similares. Cuando no hay ninguna relación entre las variables, la covarianza entre X y Y es aproximadamente 0. Entonces, ya vamos teniendo una interpretación de esta cantidad estadística, la covarianza. La covarianza indica si hay una relación creciente o decreciente. En el caso de que sea un valor alto, positivo o negativo. En el caso de que sea cercano a 0, cercano a 0 ocurre cuando no hay correlación. Pero cercano a 0 no quiere decir que no hay una relación entre las variables. Veamos el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo, teníamos una región donde había una relación decreciente y luego había una creciente, ¿verdad? Como una especie de relación cuadrática. La media quizás esté por aquí así, la media de los X. Y la media de los Y quizás esté por aquí así. Positivos, negativos, positivos, negativos. Note que estos positivos que están acá son más o menos de la misma magnitud que los negativos que están acá. Y posiblemente se cancelen. Mientras que los positivos que están acá son de magnitud similar a los negativos que están acá, posiblemente se cancelen. Es decir, en este caso, también nos daría una covarianza cercana a 0. Porque hay cancelación de positivos y negativos. ¿Sí? Entonces, cercana a 0 no quiere decir que no haya relación. Pudiera ser que no haya relación, pudiera ser que haya una relación, pero que no sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. En el caso de que la relación sea creciente o decreciente, es que la covarianza da un número más grande, sea negativo o positivo. En el caso de que no hay una relación creciente o decreciente, como en este caso no hay relación, en este caso no es ni creciente ni decreciente, es ambas, ¿no? Primero decrece y luego crece. Entonces, en este caso las covarianzas son cercanas a 0. Ahora surge la pregunta. Bueno, yo he dicho aquí que mucho mayor que 0, mucho menor que 0, o casi igual a 0. La pregunta es, ¿qué tanto es mucho mayor y qué tanto es mucho menor? Bueno, la covarianza no es la que normalmente utilizamos,
sino que vamos a coger la covarianza de X y le vamos a dividir para la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Cogemos la covarianza de X y dividimos para la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Esto se llama la correlación entre X y Y. Se denota así, correlación entre X y Y. ¿Qué tiene la correlación? Se puede demostrar que la correlación es un número que está entre -1 y 1. Se puede demostrar que la correlación está entre -1 y 1. También se puede probar que si todos los puntos caen en una línea recta exacta, ¿se ve que aquí todos los puntos tienen una línea recta exacta? La correlación es exactamente 1. Y se puede demostrar que si todos los puntos caen en una línea recta exacta, pero decreciente, la correlación es exactamente igual a -1. Entonces, en el caso de los datos de acá, la correlación no va a ser exactamente 1, pero lo más probable es que sea cercana a 1, quizás de 0.9, 0.8. En los datos de acá, la correlación puede que sea cercana a -1, es decir, -0.9, menos 0.8, mientras que en los casos de acá, la correlación va a ser cercana a 0. Note que ahora ya puedo saber qué es una covarianza alta y qué es una covarianza baja. Básicamente, al escalarlos con la desviación estándar, tengo este resultado. ¿Sí? La próxima clase, debo determinar el capítulo de estadística descriptiva y de bivariada. Si lo terminamos y nos queda tiempo, les demuestro esto. Esto se puede demostrar. O los pongo a ustedes a demostrar, les doy algunas pautas de cómo demostrar. ¿Ya? Porque esto no es difícil de demostrar, pero sí lleva sus truquitos, ¿no? No es tan evidente tampoco. Pero si no tenemos tiempo, no aprendemos aquí a demostrar eso, después les tomo en el examen. ¿Cómo se demuestra? ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre el asunto de la correlación? Una medida de asociación entre dos variables. Habíamos hablado de medidas de tendencia central y de dispersión, pero esas son de una variable. Cuando hablamos de dos variables, hablamos de medidas de asociación. En este caso, la covarianza y la correlación son ambas medidas de asociación. Indican si hay una relación lineal hasta cierto punto, ¿no? Indican si hay una relación lineal. Una pregunta, ¿en qué circunstancias yo puedo obtener algo así? Una línea recta exacta. Un ejemplo que puse día temprano. Sentido 2 a Fahrenheit, ¿no? Eso no hay incertidumbre. Si usted me da centígrado, yo le doy el Fahrenheit exacto, ¿no? No hay incertidumbre, es decir, la relación es una línea recta exacta. Pero si usted me da la estatura de una persona, ¿puedo predecir exactamente su peso? No, ¿verdad? Aunque me dé la estatura, aún así el peso quedaría con incertidumbre. Más hacia el final del curso vamos a ver una técnica que se llama regresión, que es para estudiar la relación entre una variable y otra, cuando hay correlación. Bien. Eso es todo lo que había preparado para hoy.